Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados. Todos seres amados por Dios. Bendito sea el Señor Dios, porque ha visitado a su pueblo. En el Salmo que se toma hoy de San Lucas, el Benedictus, escritor también nuestro hermano Lucas de los Hechos de los Apóstoles, del cual habíamos venido meditando en estos días con relación a San Pablo y sus sucesores San Tito y San Timoteo, en las proclamaciones de la palabra de Dios, la defensa de la verdad que es Jesús y la expansión de la propuesta evangelizadora del reino de los cielos en los diversos pueblos creyentes, no creyentes y descreyentes, porque dejaron de creer o aún no han creído, porque no tienen fe, porque no hay convicción en la fe y no hay una plena satisfacción de esa curiosidad que la razón se antepone al corazón, a lo que emana del amor, la misericordia y la compasión, y porque ese desorden emocional, antes que mental y antes que espiritual, nos lleva a vivir pasiones desordenadas. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Recibe un amoroso saludo fraternal de Nuestra Señora de las Mercedes desde la catedral, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui y de nuestro obispo Noel Antonio Londoño Buitrago, y este su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá. Hoy ya entramos a navegar, todos a bordo en la tripulación con Cristo, que sea el timonel de nuestra propia barca que somos siendo en este corpus, alma, mente y cuerpo que conforman ese habitar del reino de los cielos en nuestro corazón. Pero Él en la popa, atrás confiando en la tripulación, porque en libertad Dios permite que acontezcan las cosas, que en nosotros se mueva esa voluntad, obviamente sujeta a la voluntad de Dios, que igualmente la inteligencia humana, pero supeditada a la sabiduría del Espíritu Santo, a quien invitamos a esta meditación de la palabra de Dios, y con una actitud que muestre coherencia, en que se cree en Dios, que se le cree a Dios y que se crea con Dios. Esa escena que vale llevarla al corazón, meditarla con toda la contemplación, como cuando visitamos el sagrario, bendito sea el Señor, y dislucidar ahí la prefiguración de lo que hay en esa imagen del Evangelio de San Marcos. Jesús durmiendo plácidamente en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, de la barca, ahí en el mar de Galilea, luego de que había elegido sus primeros apóstoles y confiaba en ellos. Por tanto, ellos no conocían mucho de Dios, no conocían a Dios, y menos aún conocían con Dios, que es distinto, es la experiencia de vida con el Señor, que ya en la carta a los Hebreos nos confronta tres realidades: antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo todo era comunicación por ángeles con seres que Dios preseleccionaba para hacer revelación, una manifestación, una expresión de amor, del amor que siempre nos ha tenido a todas sus almas. Y era uno que otro, a través de ángeles. Ya con el mismo Jesús, con el bautismo,
por su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado el Espíritu Santo. Pero aquellos hermanos en la embarcación, hablando ya del caso de Marcos y en el Evangelio allí citando a los apóstoles, aún no habían recibido la unción del Espíritu Santo. Tenían ideas, conocían de escuelas juánicas en Juan Bautista, otras de los fariseos, de otras embarcaciones o barcas con sus tripulaciones, que son escuelas de saduceos, que no creen en la resurrección, otros de origen griego, que creían en dioses, en otras deidades, y asimismo aparecían de otras culturas, como cuando el Espíritu Santo ahora me inspiraba también en la escena de la embarcación, el pesebre, porque es la familia sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también Jesús, María y José, en esos tres ámbitos. Y esas tres fuerzas de lo que es la herencia por Egipto, el caminar entre esas culturas de Europa, que se empieza a configurar la iglesia hoy que conmemoramos en Santo Tomás de Aquino, que refresca todo ese inicio de la iglesia cristiana, ya los estudios, los teólogos en la búsqueda de la verdad, más desde la razón, eso ha caracterizado más a Occidente. Y África, porque ya llegaba ahí uno de los magos, de los sabios, Baltasar. Hay representadas esas culturas. Pero todo ello, meditación hoy en la palabra de Dios, para tenerlo en cuenta en esos contextos y poder hablar ahora después de Cristo, que teniendo todos esos antecedentes sociales, culturales y espirituales de seres que han caminado de diferentes religiones en esa construcción con Cristo, porque es la propia experiencia con Él, caminando con Él, navegando con Él y volando en la imaginación con Él, porque si nos habla de un reino de los cielos que aún no se conoce, que esperamos conocer algún día según su promesa, amén, pues es ser fascinado, asombrado por todo su ser siendo, por su propio testimonio, toda esa sabiduría, toda esa capacidad y poder de sanación, toda esa autoridad para hablar y toda esa confianza en el Padre Creador y esa unidad trinitaria, maravilloso. ¿Cuánto más se nos habría de exigir a nosotros hoy día, de más de 21 siglos, que aún teniendo los mismos testimonios de Dios, la palabra de Dios puesta por obra, cumplida toda a cabalidad las profecías, que es toda una doctrina, una cátedra espiritual de estilos de vida, de buen vivir, de buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad, buenas relaciones con la naturaleza, que muestra la soberanía, la autonomía y la autoridad para enfrentar las fuerzas de los vientos, las fuerzas de las aguas, las fuerzas de la tierra, el fuego y las fuerzas humanas, que es la más difícil de... Pero todo ello, en gracia de Dios, el Espíritu Santo nos permite hacer en la meditación de la palabra el día de hoy para que nos queden en nuestro propio vivir lecciones, todas esas representaciones y que se puedan ir elaborando y sobre todo interpretaciones a la luz de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, acerca de la fe y la fortaleza. La fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra.
De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que cuando Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se pueden contar. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociendo a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo de Lucas, en el Benedictus, que es el himno de Zacarías. Zacarías, el padre del niño lleno del Espíritu Santo, y hablando proféticamente, dijo, cuando el nacimiento de Juan Bautista: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia con toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor
preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, entre los versículos 35 y siguientes. Jesús calma la tormenta. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: «¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravillosas enseñanzas, como maravillas pudieron contemplar nuestros hermanos apóstoles, citados en el Evangelio de San Marcos, según su propia interpretación y centrado en las acciones de lo que ocurría, los contextos, que era lo que pasaba con las personas que habitaban en este momento en el mar de Galilea, cercanías allí, y otros pueblos vecinos, de otras comunidades. Por eso se habla de diversas barcas que navegaban allí en el barco de Galilea. No eran solo el pueblo que en su inicio cristiano, del pueblo judío que ya venían, el propio Jesús y otros, sino que también habrían de llegar asirios, llegarían también gente curiosa, no creyentes, paganos, que vino a buscar Jesús, pecadores, motor, bendito sea el Señor, que nos perdone, tenga misericordia y siga teniendo confianza en nosotros y sea fiel en sus promesas y por tanto nos siga acogiendo amorosamente, compasivamente y justamente en la justicia de Dios, no en la justicia de la humanidad. Pero es maravilloso ver cómo, en principio, cuando Jesús dice vamos a la otra orilla, el primero que causa una tormenta es Jesús, sacándonos de la zona de confort, de esa comodidad, de ese status quo, a estar muy tranquilos, están muy confiados, se sienten muy seguros, vamos a sacudir esto a ver qué pasa. Toda la tripulación se
ahí mismo se conmueve, se espanta, se horroriza y sobre todo pues porque se confronta. Veían ahí en la carta a los hebreos, invita a conocer la realidad, bueno, la realidad del entorno. Es Galilea, es un lago que se avecina allí, se acerca, se configura como el mar de Galilea, o sea que es sujeto a los grandes vientos y en ese Israel fuertes, de zonas desérticas, ha de ser tempestuoso. Y los sonidos, pues el ruido que causa, el resplandor de los rayos, todo eso, debe asustar. Y fuera de eso, ya lo poco construido, pero también dan ciertas seguridades, que vamos a ver, son falsas seguridades, falsa confianza, falsa protección de los edificios, de las cosas hechas por el hombre. Ahí está solamente natural, la naturaleza misma, y Dios obrando sobre toda la creación, desde el cosmos hasta la naturaleza no humana y en la misma naturaleza humana, que ya es movida por la razón. Entonces ya entra la preocupación, la angustia, empieza ya a anteponerse a la fe. Cuando escucharon el llamado de Dios y caminaron con Él, pues ya hay como ciertas, montándose a la barca con Él y viendo cómo son las cosas y alejándose de la realidad física ya en el mar, o sea, del territorio, del pueblo, de la población, pues imagínense ustedes, seres amados, cómo sería cuando se empiece uno a alejar en alta mar, no en un viaje de placer en uno de esos transatlánticos que ofrecen, entre comillas, seguridad, pero mire que el Titanic también se hundió por abusar de la fe en Dios y creer demasiado en el hombre y en la máquina, que ni Dios podría hundirlo, decían allí. Bendito Dios, todos esos que perecieron, muchos de ellos pobres. Y ello entonces, claro, uno se va a lo físico, al exterior, a las tormentas, a las aguas turbulentas, a las tempestades afuera. Pero ¿qué pasa con esas tempestades interiores? Donde están preocupaciones, angustias, miedos de un lado, de otros, expectativas, ilusiones, sueños. ¿Cuántos también ahí pensando, ¿para dónde es este viaje? Primero caminar con Cristo, ahora navegar con Cristo, nos pone sobre tierra y agua, ahora era que, no porque habían aviones, a volar, pero ¿para dónde? Sin tener siquiera la intuición de para dónde sé que se va. Pero que hay un ser allí que sí sabe claramente todo, de dónde venía, a qué venía y a hacer lo que venía a hacer. Se habrán de poder imaginar, inspirar al Espíritu Santo en esa prefiguración de la Sagrada Familia, pues que estaría soñando Jesús allí dormido, el reino de los cielos, abrazado a su Padre Celestial como siempre va en oración, una belleza, meditando y en ayuno, liberándose de egos, de apegos, de miedos, de cosas, de trebejos que nos llenamos nosotros, plácidamente y aparentemente dejándonos solos, pero miren mis seres amados que no, en la embarcación Él está atrás y está adelante la tripulación, nos da la confianza, nos da la libertad y eso es lo que hace Dios en el amor, a ver qué pasa. ¿Qué hacen estos cuando se sienten conmovidos, cuando se sienten sacudidos, agitados? Se enloquecen, se matan entre ellos, se sacan los trapitos al sol, como decimos en la tierra, o se dedican a la oración. Se bajan en ese ego, en esa arrogancia. Entonces ahí es donde vienen las falsas seguridades, las falsas confianzas que ofrece la sociedad. Porque incluso ahora el Espíritu Santo me inspiraba. La fe y la confianza puesta en obra en Dios. Pero nosotros ponemos la fe a confianza en el adiós. Porque es una fianza que hacemos firmando pactos con el tirano, que es a Dios,
anti Dios, que niega a Dios. Uy, eso es fuerte que nos regala el Espíritu Santo hoy porque debe haber coherencia, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y es todo procesos. Entonces miren que antes de venir al reino de los cielos, Jesús dejó la zona de confort, la zona de comodidad, la zona de tranquilidad, pues imagine con la familia sagrada, y encarna en María Santísima con la humanidad para asumir lo que la condición humana implica, con todas sus estructuras, natural, social, cultural, con todos sus desarrollos. Y lo montaron en un barco, se montó en un barco, hecho por el hombre, por mano de hombre, por hechura de mano. Con fe, con sabiduría del Espíritu Santo, para dar gloria a Dios, es lo que habrá que preguntarse, si se hacen las cosas humanas para eso. Porque si son en esa, va en bendición. Como todos nuestros patriarcas que allí mencionaban, invito amorosamente a ir allí a profundidad a la carta a los Hebreos, que es una carta de navegación preciosa de la palabra de Dios en asuntos de fe, la fortaleza en la fe, sobre todo en la prueba. Porque ahí es donde hay que ser, pues se cree en Dios, pero cuando se tienen pruebas se duda. ¿A quién se le cree? A las pólizas de seguros que se compran para asegurar la casa, para asegurar los estudios, para asegurar la salud. Seres amados, si hubiese fe, confianza y esperanza en Dios, la salud está ahí, la educación está ahí, la seguridad social está ahí, con absoluta seguridad, pero tenemos muy poca fe. Le creemos más a las instituciones, le creemos más a los grupos y le creemos más a las personas que están buscando ese negocio, hacer dinero, llenarse de falso placer, bueno, todo eso, de falso confort, falsa comodidad, y nos hacen creer que nosotros somos dueños absolutos de eso, que podemos tomar la decisión. ¿Cuál Dios? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál fe? Oh, usted, lo que pueda hacer por usted mismo. Mire cómo está difícil la realidad, mire el mundo cómo está, y empiezan a llenarlo de películas, de miedo, de pánico, y lo ponen a ver morbosidades en las noticias, en las redes sociales, películas de monstruos y de violencia y de chismes de farándula de otras novelas, pues, más que las novelas que vive uno. Las novelas son para novelas, yo no sé uno por qué las ve. Que para aprender, no, pues aprendiendo de lo malo, para no hacerlo, porque no aprendemos de Dios que enseña de una vez el bien vivir y las bienaventuranzas, ¿no es mejor? No vamos es para el reino de los cielos, entonces caminemos con el que ya viene de allá, no con el patán, el mentiroso ese, el falso profeta, el falso maestro, el falso sacerdote, que a él lo echaron del reino de los cielos por ambicioso, por la desobediencia, por pecaminoso, y le vamos a ir detrás de él. Eso es una incoherencia muy grande en nuestra sociedad y en nuestra iglesia y en nuestras comunidades. ¿Cómo que creemos en Dios y caminamos con el otro? No, mis amores. Y navegamos con Dios, caminamos con Dios y volamos con Dios, porque ya tenemos aviones. Tecnología hecha, pero es que para conquistar otros planetas, es que para llegar más rápido a otra parte, es que para hacer negocios. No, pues si un avión nos acercara al cielo, ya sería el primero en montar. Pero, seres amados, uno se emociona y me perdonan, espero no haberme salido en la interpretación de la palabra de Dios, porque hay cosas maravillosas que disfrutar allí, pero uno se pudiera quedar eternamente, pues Dios quisiera, pero que fuera así, pero es temporal. Y mientras pasa el chaparrón de la tormenta, pues en esta embarcación, seamos una sola barca. Sé que hay otras barcas, sabemos que hay otras barcas al lado, ideologías, ruidos, creencias. Eso de los doctores de la iglesia han hecho un buen compendio, están las Sagradas Escrituras, pero más que lo teórico y lo escrito está la vivencia. Vivan su propia experiencia de fe, crean en lo que han vivido, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo, para dar gloria a Dios, hacer la voluntad de Dios.
y dando gracias a Dios permanentemente. Y ya monten la tripulación a todos sus santos, mártires, testimonios, seres en los que has confiado en la vida, que te han enseñado a crecer espiritualmente, con quienes has caminado y que te llenan de esa gracia que han recibido, todos esos carismas, los dominicos, por ejemplo, que ahí están los benedictinos y de ahí nació también los carmelitas descalzos. Todos han nacido de todas esas comunidades. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecidos. Hasta pronto.